Vamos a orar a Dios, agradeciendo a Dios por este día, poniendo la palabra que Dios nos va a dar hoy en sus manos, pidiéndole a Dios que pueda poner sensibilidad en nuestra vida, esa humildad para poder recibir la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos de ti. Gracias porque sabemos, oh Dios, que como lo dice tu palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti, oh mi Señor. Gracias por reencontrarnos nuevamente este día para reconocer tu poder y tu señorío sobre nuestra vida. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por todo lo que nos das y también por lo que nos has dejado de dar, porque sabemos que tú conoces todas las cosas. Nada ha escapado de tu divino control. Aún gracias por el país donde tú nos has colocado, porque es una oportunidad para demostrar tu poder, para demostrar que somos tus hijos, demostrar y podemos ser diferentes. Gracias por este día. Señor, preparamos nuestro corazón, nuestra mente, preparamos nuestro ser para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, continuamos el día de hoy con el estudio del libro de Nehemías, y hoy nos corresponde leer y estudiar el capítulo 5 de Nehemías. Es un libro bastante interesante. Realmente cuando nosotros leemos la Biblia está es tan viva, la palabra de Dios, como dice ella misma, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Cuando nosotros leemos la Biblia es como estar leyendo el periódico de hoy, las noticias del día de hoy. Y justamente el libro de Nehemías, de alguna manera nos podemos identificar con sus hechos, con el aspecto histórico, con lo que ellos vivieron, con la reconstrucción de la ciudad, del muro, con la población que nuevamente habitó Jerusalén. Ya en el capítulo 5, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, ya está construido los muros de Jerusalén. Es decir, que ya el país, la ciudad, la nación estaba bien adelantada con respecto al aspecto de la reconstrucción física. Pero debemos entender que la reconstrucción física no lo es todo. Y muchas veces el aspecto que vamos a ver hoy, que es el aspecto moral, la reconstrucción del área moral, emocional de una nación, a veces es lo que más cuesta. Y por mucho tiempo hemos dicho que Venezuela, creemos que Venezuela va a salir de la crisis económica, que muchas veces es lo que más muchas veces nos preocupa y nos ocupa, el aspecto económico. Sin embargo, hay cosas que son aún más importantes que lo económico, y muchas veces lo obviamos, lo dejamos de último, lo tenemos por allí en espera. Son aspectos que muchas veces todos sabemos que está sucediendo, pero como dice la canción, todos lo comentan pero nadie lo delata. Y es el aspecto moral. Ya Nehemías había reconstruido los números, ya se había superado todos los obstáculos y que se le presentaron, los obstáculos de los enemigos que de alguna manera intentaron detener la obra. Es decir, que ya se habían superado muchos obstáculos. Y esto es importante porque qué importante es concluir una obra superando obstáculos que se puedan presentar. Eso es motivo de agradecimiento, pero es una gran victoria para la ciudad. Y cuando uno obtiene una victoria, eso da ánimo como para seguir reconstruyendo, trabajando,
en pro de la nación, en este caso de Jerusalén. Entonces ya había concluido la obra, pero aún habían aspectos que había que restaurar y tal vez era la parte más complicada, lo cual ellos, cuando nosotros leemos este capítulo 5, yo veo y observo que tal vez la parte más difícil ellos le hicieron como la más fácil, porque hubo disposición en el pueblo. Hay problemas o áreas de nuestra vida que hay que restaurar, que son visibles y notorios, pero hay problemas que pasan desapercibidos, que nadie les presta atención. Entonces, vamos a comenzar a leer Nehemías el capítulo 5 y comienza diciendo el versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres. Hay otras versiones que dicen hubo un reclamo, hubo una manifestación de alguna manera del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Y el versículo dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Entonces, lo primero que comenzó aquí el pueblo, dice que hubo algunas manifestaciones y hubo algún clamor y algún reclamo de parte del pueblo. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis las personas necesitan de alguna manera alimentarse, necesitan buscar el dinero para poder proveer. Y en este buscar dinero muchas veces entonces habían personas que tenían posibilidades para prestar dinero, y entonces le prestaban a aquellos necesitados que se veían en apuro, les prestaban, pero con usura, le prestaban con intereses muy altos. Y entonces siempre cuando una persona va a prestar dinero, siempre hay una garantía, y entonces la garantía muchas veces no podían pagar, y ellos tenían que entregar sus tierras para de alguna manera pagar lo que debían. Entonces habían personas implacables, se habían tornado insensibles, y había en el pueblo unas diferencias entre prestamistas y aquellos a quienes le habían prestado, porque se habían aprovechado de alguna manera, primero se habían aprovechado pidiendo intereses muy altos, en segundo lugar se habían aprovechado porque como aquellos no podían pagar, entonces ellos inmediatamente tomaban las tierras. Entonces, cuando se veían las personas sin tierra, pero tenían que buscar el dinero, tenían que proveer para sus hogares, entonces lo que le quedaba era o ellos ofrecerse como esclavos o ofrecer a los hijos, que era una práctica muy común en aquella época, que cuando se pedía prestado un dinero y no se podía pagar, entonces se daba en esclavitud, se prestaba para ser esclavo para pagar el dinero, lo que se adeudaba. O si no tenía dinero, entonces la persona, para que le pudiesen dar el alimento, entonces ellos mismos se ofrecían como esclavos, o ofrecían, como decía antes, ofrecían a sus hijos. Entonces, después de haber reconstruido los muros, se vio una situación donde, ya habiendo pasado todo, la reconstrucción y el aspecto físico, quedaba aún un aspecto moral, quedaba aún un aspecto que era el aspecto social, porque lamentablemente entre los mismos ciudadanos no se habían apoyado, sino que de alguna manera habían hombres comiendo hombres, es decir, de alguna manera se aprovecharon, habían personas que se aprovecharon de la crisis de otros
de la necesidad de otros para obtener sus tierras, para hacerse de esclavos y obtener más ganancias. Por eso entonces comienza diciendo, mire, hubo un gran clamor del pueblo, y usted sabe que es tremendo. Personas empobrecidas, personas que de alguna manera están esclavizadas, personas que están con resentimientos para con sus hermanos. Había una división entre el pueblo de Jerusalén, había división, había resentimiento de hermanos con hermanos, había resentimiento de ciudadanos con ciudadanos. Y qué tremendo el poder sanar corazones heridos, qué tremendo sanar, qué tremendo para Nehemías, ¿no? El poder reconstruir ese aspecto emocional, reconstruir el aspecto moral, la integridad, que las personas pudiesen entender que tenían que comenzar a ser íntegros, que tenían que comenzar a vivir bajo principios establecidos por Dios en su palabra, que tenían que comenzar a perdonarse entre los hermanos, entre los ciudadanos, pero también tenían que comenzar a actuar de manera correcta, sin usura, tenían que comenzar a actuar para con sus hermanos de forma con misericordia. Entonces por eso dice, entonces hubo gran clamor del pueblo de sus mujeres contra sus hermanos judíos, y había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado para comer y vivir. Claro, cuando un padre de familia ve que sus hijos tienen hambre y están pidiendo alimento y no hay nada que comer, tiene que salir de alguna manera a ofrecer algo, tiene que salir a buscar comida, porque a un hijo, sobre todo cuando son hijos pequeños y piden comida, mire, usted no le puede decir, mira, hoy no vamos a comer, vamos a esperar a ver si mañana hay algo para comer. No, el padre de familia tiene que solucionar para que poder alimentar, tiene que ser proveedor, y bueno, eso es lo que habían hecho los padres de familia, habían salido para solucionar. Y el versículo 3 dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. Es decir, que encima de que no tenían dinero, el tributo, el impuesto que debían pagar al rey no era que se lo habían exonerado. No, todos debían pagar tributos en los impuestos al rey. Y antes de haber llegado Nehemías, habían gobernadores que le impusieron cargas al pueblo para de alguna manera satisfacer sus deseos, sus necesidades y sus caprichos. Aparte de lo que tenían que darle al rey, también habían impuestos para poder cubrir las necesidades de los gobernadores. Pero aparte de suplir las necesidades de los gobernadores, entonces los gobernadores también se aprovechaban y cobraban más impuestos para satisfacer sus caprichos, su fiesta y sus vinos y sus cosas. Entonces había un pueblo deprimido, había un pueblo angustiado, había un pueblo realmente que estaba pasando por una situación bastante difícil. Pero también vemos que se había levantado una generación y una población insensible, una población sin valores, es decir, una población que no le importaba la necesidad de su vecino, una población que no le interesaba por lo que estaba pasando el otro. No me importa si tú tienes necesidad, lo que me importa es satisfacer mi capricho, mi avaricia, y no me importa si tú tienes dinero o no para pagar. Simplemente si tienes que darme a tu hijo como esclavo, me los das y ya. Entonces se había levantado una generación insensible y sin valores. Dice el versículo 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Es decir, aquí todos somos iguales como seres humanos, como hijos de Dios, pero hay diferencias sociales. No solamente que había diferencias sociales, sino que había aprovechamiento
de algunas personas para obtener dinero. Dice, y es aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Quiero aclarar algo, porque el problema no era la diferencia social, porque siempre ha existido, inclusive en el pueblo de Israel, existieron diferencias sociales. De hecho, Jesús le dijo al pueblo, a los discípulos, mire, los pobres siempre van a estar entre ustedes. Y había una ley entre el pueblo de Israel que aquellos que tenían posibilidades, que tenían terrenos, siempre había un remanente que ellos no recogían para aquellas personas pobres vinieran a recoger y de alguna manera pudiesen alimentarse. Entonces, siempre en las diferencias sociales ha existido las personas que tienen posibilidad, las personas que tenían sus terrenos y los pobres. El problema no era ese, el problema era la usura, porque habían personas inclusive pobres que prestaban un poquito de dinero, pero igualito querían enriquecerse a costilla del otro pidiendo intereses muy altos. Entonces, el problema no es la diferencia social, sino el problema era la usura, la insensibilidad, la falta de valores con que ellos estaban actuando, y entonces habían muchas familias que tenían hijos que se habían esclavizado por la misma situación económica del país, y no solamente la situación económica, sino la situación moral y sin principios que estaba prevaleciendo en Jerusalén. Entonces, habían personas que se beneficiaron de las desgracias de otras personas. Miren, como decíamos antes, Venezuela es un país que rápidamente puede salir del atolladero económico en que se encuentra, aún podría decir que de la situación política en que se encuentra. Pero, ¿qué del aspecto moral? El aspecto moral es uno de los aspectos más difíciles y más complicados, porque son principios que se establecen desde el hogar, desde pequeños, son principios que se vienen levantando, son valores que se vienen levantando, que se arraigan en el corazón de las personas, o antivalores que se arraigan en el corazón de las personas. ¿De dónde usted cree que sale la corrupción? La corrupción no sale de un día para otro. ¡Ay, qué tremendo que esta persona se corrompió de un día para otro! No, las personas no se corrompen de un día para otro. Es que no hay valores arraigados a su corazón. Es decir, que no hay principios de Dios en las vidas de las personas que puedan de alguna manera contrarrestar aquellos antivalores, aquellas actitudes contrarias a los principios de Dios. Entonces, muchas veces somos arrastrados todos a una situación de antivalores que tenemos que entrar en reflexión, tenemos que asirnos de la palabra, tenemos que ir a la palabra y ver cuál es la conducta realmente que Dios quiere para nuestras vidas. Y eso fue justamente lo que hizo Nehemías. Hay cosas que hay que atender de inmediato, con premura, para resolver el problema. Nehemías, inmediatamente cuando viene el clamor y cuando comienzan a hablarle de la situación que está pasando en la población, en Jerusalén, inmediatamente él toma cartas en el asunto y él hace 4 cosas. Dice el versículo 6 y 7, dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras, entonces lo medité. Mire, lo primero que hace Nehemías es entender que él no puede dejarse llevar por sus emociones, por sus sentimientos, sino que lo primero que tiene que hacer es controlar sus impulsos emocionales, porque hay cosas, mire, hay injusticias que a usted le causa molestia, y usted quisiera, bueno, salir y reclamar y decir, y bueno, y tantas cosas que a uno le provoca emocionalmente, ¿no? Porque de alguna manera hay situaciones que causan molestia. Pero
Nehemías nos enseña que lo primero que él hizo fue controlar sus emociones. Mire, dice, y me enojé en gran manera. Lo que estaba pasando trajo enojo, y la Biblia siempre nos da el permiso de alguna manera para enojarnos. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que tenemos derecho a enojarnos. Nosotros como seres humanos nos enojamos, a veces nos airamos, pero el problema no es airarse, el problema es qué vas a hacer con esa ira, con ese enojo. El problema es qué pasa después que te enojas. ¿Qué hiciste? ¿Qué actitud tomaste con ese enojo? Ahora dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité. Esta palabra meditar es una palabra hebrea que significa gobernar su corazón, gobernar mi corazón. Es decir, que cuando dice lo medité es, ya va, yo no puedo dejarme llevar por mis emociones, porque si se deja llevar por sus emociones, tal vez comete errores. Tratando de imponer justicia, entonces comienza a ser injusto. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, que en medio del enojo queremos hacer tanto justicia que terminamos siendo injustos. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías primero respiró, pensó, meditó, controló, tuvo control de sus emociones, eso se llama dominio propio. Pero lo segundo que hizo fue confrontar a las personas con su pecado. ¿Por qué primero se controla y no primero lo confronta? Porque si él no controla, su molestia, su enojo, entonces cuando vaya a confrontar el pecado lo va a hacer de una manera incorrecta, con las palabras incorrectas, que más bien puede agravar la situación. Ahora, mire, confrontó a las personas con su pecado. Dice, y reprendía a los nobles, en ese mismo versículo 7, y reprendía a los nobles y a los oficiales, y les dije, ustedes exigen intereses cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y dice, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Le estaba diciendo, oye, nosotros estamos tratando de rescatar a las personas de allá de Babilonia, de Persa, porque estaban también allá en Persa, se lo habían llevado pues cautivo a Babilonia, y después los persas cuando invadieron a Babilonia, entonces estaban bajo el imperio persa o medo persa. Pero Nehemías le está diciendo, bueno, pero nosotros vamos y rescatamos de la cautividad a nuestros hermanos, y entonces vienen aquí y ustedes entonces salen de la cautividad de allá y ustedes entonces los esclavizan aquí, bien bonito. O sea, en vez de todos poder colaborar y agradecer a Dios porque salimos de la cautividad, entonces los mismos hermanos están cautivando. Y mire, qué tremendo cuando hay una población sin valores, sin principios, sin códigos morales que seguir. Y lamentablemente cuando nosotros observamos nuestro país, está sucediendo esto, donde la usura es lo que prevalece, donde de repente usted va a negocio o va a comprar a personas algo que tenga que pesarse, y los pesos están son injustos, los pesos no tienen la medida correcta. Entonces usted está pensando que está comprando un kilo de queso, por ejemplo, y resulta que no es un kilo, sino son 800 gramos, 900 gramos. Entonces eso es usura, eso es avaricia, eso es vivir sin valores, eso es vivir sin integridad. Entonces eso es robar, eso es robo. Y yo quiero que nosotros entremos en conciencia en este día. ¿Cómo es posible que hay personas que de alguna manera, cuando había el problema de la gasolina, entonces hay que pagar para entrar primero? O sea, eso son conductas que nosotros como venezolanos tenemos que comenzar
a reflexionar, a meditar y saber qué es lo que estamos haciendo mal. Saber que realmente no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No estamos viviendo de acuerdo a los principios morales y espirituales de Dios. Entonces se está levantando una generación insensible, una generación sin valores, que no me importa el bien del otro, sino que me importa es satisfacer mi necesidad sin importarme la necesidad del otro, o satisfacer mi necesidad a costa de la desgracia del otro. Y entonces comenzó a observar todo esto Nehemías y a confrontar el pecado. Tenemos que confrontar el pecado, tenemos que decirle a las personas, pero con las palabras correctas. Mire que Nehemías, cuando le dijo esto a los nobles, a los oficiales, a los que estaban exigiendo intereses, les dijo: ¿cómo es posible que nosotros estamos liberando a los que están cautivos y ustedes los están cautivando? Ellos se quedaron callados. Dice aquí, ellos no tuvieron que decir. Es decir, que eso los hizo reflexionar, porque si no tuvieron que decir, es porque Nehemías dio en el clavo, es porque Nehemías dio las palabras correctas. Dice aquí el versículo 8, y callaron, pues no tuvieron que responder, porque ellos sabían, en el fondo ellos sabían que estaban haciendo mal, en el fondo ellos sabían que estaban actuando de manera incorrecta. Y dice el versículo 9, y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Es decir, había una ley que Dios había establecido en el pueblo, de que no se podía pedir intereses a las personas que prestaban. Y cuando una persona necesitaba, dentro de la cultura estaba eso, que podía realmente darse en esclavitud, pero también estaba establecido una ley que existía algo que se llamaba el año del jubileo, que en ese año, en el año 50, todas las personas que estaban esclavizadas tenían que ser libres, tenían que ser perdonadas las deudas. Entonces, dice el versículo 10, también mis familiares, mis ayudantes y yo le hemos prestado a ellos dinero, trigo, así que vamos a perdonarles esta deuda. Y les ruego también que les devuelvan ahora mismo sus terrenos, viñedos, olivares y casas, y que cancelen las deudas que tienen con ustedes, sean dinero de grano, vino o aceite. Entonces, ¿qué fue lo segundo que hizo Nehemías? Confrontar el pecado. ¿Qué fue lo tercero que hizo? Hizo un juicio, porque dice, e hice una gran asamblea, dice, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Como no había, como ahí hoy en día de repente establecido los jueces, los tribunales, entonces se improvisó un tribunal allí, se hizo una gran asamblea para llamar a aquellas personas que estaban usando de la usura, estaban tratando a sus conciudadanos con usura, y hacerle de alguna manera, llamarles a reflexión y confrontarlos con su pecado. Entonces, realmente le hizo un juicio justo, valga la redundancia, porque cuando nosotros vamos a hacer juicios, debemos hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, cuando se va a llamar a reflexión a alguien, tenemos que hacerlo de acuerdo a los principios establecidos por Dios en su palabra. Entonces, para esto hace falta jueces que actúen con justicia. Entonces, esto es parte de la reconstrucción moral, social, espiritual del pueblo. No basta con construir una nación y que se vea bonita por fuera, pero por dentro los corazones están atribulados, por dentro sus conciudadanos están molestos, están divididos, por dentro ahí las personas están actuando de forma incorrecta y con
antivalores, es decir, que no basta con hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Es decir, reconstruir la nación, pero reconstruir las vidas, reconstruir esos principios, reconstruir esos valores, reconstruir la relación que hay entre los conciudadanos. Por muchos años ya se ha incentivado a la división, se ha incentivado al dires y direte. No, yo creo que ya es hora de que nosotros como venezolanos, como personas, como hijos de Dios, comencemos a entender que nos necesitamos unos a los otros y que juntos es que podemos reconstruir a un país. Lo cuarto que hizo fue que él mismo fue ejemplo. Porque miren qué tremendo es mandar a los otros de repente a hacer las cosas, pero yo sigo actuando de manera incorrecta. Dice el versículo 10, también mis familiares, mis ayudantes y yo les hemos prestado a ellos dinero y trigo, así que vamos a perdonarle esta deuda. Es decir, que él comenzó a actuar como ejemplo. Es decir, si él quería que los demás perdonaran las deudas, si los demás actuaran de forma correcta, él tenía que comenzar por él, por perdonar la deuda. Entonces, es muy fácil, perdonen ustedes la deuda, pero yo no perdono la deuda. Comiencen ustedes a actuar de forma correcta, pero yo no actúo de forma correcta. No. Aquí todos vamos a comenzar a actuar de forma correcta, comenzando por mí. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Ok, vamos a comenzar a levantar una moral en el país, una integridad en el país. Pero ¿por dónde debe comenzar? Diga conmigo, debe comenzar por mí. Por mí. Ahora, cuando yo quiero ser íntegro, yo quiero actuar bajo los principios de Dios, entonces yo también puedo enseñar a mis hijos, puedo enseñar a mi vecino, puedo enseñar a otras personas. Lo cuarto que aprendemos aquí, dice Nehemías el versículo 12, capítulo 5, versículo 12, dice, y ellos respondieron, devolveremos todo eso, no les reclamaremos nada, haremos todo tal como lo has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y en su presencia les hice jurar lo que prometieron. Además me sacudí la ropa y dije, así sacuda Dios fuera de su casa y de sus propiedades a todo aquel que no cumpla este juramento, y así lo despoje de todo lo que ahora tiene. Toda la multitud respondió amén y alabaron al Señor. La gente cumplió su promesa y durante 12 años, es decir, desde aquel día del año 20 en que el rey Artajerje me nombró gobernador de la región de Judá hasta el año 32 de su reinado, ni yo ni mis colaboradores hicimos uso de la pensión que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que estuvieron antes que yo fueron una carga para el pueblo, pues diariamente cobraban 40 monedas de plata para comida y vino. Además, sus empleados oprimían al pueblo, pero yo no lo hice así por respeto a Dios. Por otra parte, cumplí con mi tarea de reconstruir la muralla de la ciudad y no adquirí terrenos. En cuanto a mis empleados, todos ellos tomaron parte en el trabajo. A mi mesa se sentaban hasta 150 personas, tanto judíos del pueblo como funcionarios del gobierno, sin contar a los que venían a visitarnos de las naciones vecinas. Y lo que se preparaba diariamente por mi cuenta era un buey y 6 de las mejores ovejas y aves, y cada 10 días había vino en abundancia. A pesar de esto, nunca reclamé la pensión que me correspondía como gobernador, porque ya era excesiva la carga que pesaba sobre este pueblo. Mira, lo cuarto que aprendemos de este pasaje es que las personas reconocieron su error y hubo arrepentimiento. Para reconstruir la moral de un país, debemos comenzar por reconocer que hemos fallado. Porque
si hay corrupción en el país, ¿de qué manera yo he participado de eso? Entonces yo tengo que comenzar a reconocer y arrepentirme y cambiar de actitud. Si de alguna manera hay personas que están actuando de manera incorrecta, con pesa falsa, ¿de qué manera yo he participado también? Porque si yo sé que una persona tiene pesa falsa, pero yo le sigo comprando, entonces estoy participando también de esa inmoralidad. Entonces, de que yo tengo que reconocer, pedir perdón y cambiar de actitud. Y si voy a confrontar a esa persona con su pecado, entonces debo hacerlo con las palabras correctas, de manera de que esa persona pueda cambiar de actitud. Pedirle a Dios palabras de sabiduría para que esa persona pueda cambiar de actitud. Pero todos tenemos que participar, pero todos tenemos que reconocer y arrepentirnos. Mire que ellos dicen, ellos respondieron, devolveremos todo eso. Por eso yo digo que lo más difícil, ellos lo hicieron fácil. ¿Por qué? Porque reconocieron, mire que sabe que es tremendo que las personas cambien de actitud. Ya cuando las personas se han acostumbrado a robar, a tener pesa falsa, a quitarle a otras personas su dinero, de alguna manera a prestar dinero con usura, con intereses altos, decirle, mire, ya no puede seguir haciendo esto, y ellos reconocer, oye, ¿verdad? Yo estaba prestando dinero con intereses altos y de alguna manera estaba oprimiendo a mis conciudadanos. ¿Sabe? Eso es un acto de humildad y eso es un acto de nobleza y eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué tremendo? Solamente Dios puede hacer esto en el corazón. Cuando me llama la atención algo que dijo aquí Nehemías, porque en Nehemías dice, déjeme ver si lo consigo, porque él dice que él, aquí está, dice, en cambio los gobernadores que estuvieron antes que yo fueron una carga para el pueblo, porque él dice que él no pidió, desde que él comenzó a ser gobernador, él no cobró su sueldo, vamos a decirlo de esa manera. Dice, y durante 12 años, es decir, desde aquel día del año 20 en que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la región de Judá hasta el año 32 de su reinado, ni yo ni mis colaboradores hicimos uso de la pensión que me correspondía como gobernador. Es decir, no cobraron su sueldo para no ser mayor carga al pueblo, porque ellos tenían posibilidad, Nehemías tenía las posibilidades de poder mantenerse durante ese tiempo, entonces él no cobró el sueldo. Pero dice, en cambio los gobernadores que estuvieron antes que yo fueron una carga para el pueblo, pues diariamente cobraban 40 monedas de plata para comida y vino. Además, sus empleados oprimían al pueblo, pero yo no lo hice así, por respeto a Dios. Una de las cosas que nos permiten actuar de forma correcta es el temor a Dios. Si usted no tiene temor a Dios, si usted no ama a Dios, si usted no quiere hacer las cosas correctas delante de Dios, es decir, si usted no reconoce que Dios está por encima de todas las cosas y usted le debe respeto a Dios y usted le debe temor a Dios, entonces usted no va a seguir actuando de forma incorrecta, va a seguir robando, va a seguir va a seguir actuando con usura, va a seguir prestando o prestando con intereses altos o vendiendo cosas que usted sabe que de repente no son de calidad y lo vende como que si fuesen de primera calidad. Entonces, es decir, oye, tenemos que reflexionar, mis amados hermanos, mis amados amigos. Y Nehemías dice, yo no hice eso porque tenía temor de Dios, porque respeto a Dios, y el que respeta a Dios, el que tiene temor a Dios, entonces quiere hacer las cosas bien delante de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere hacer nada que ofenda a Dios. Y recuerde que hay dos grandes mandamientos en que se resume la vida cristiana, en que se resume la Biblia. Usted puede leer toda la Biblia si usted quiere, pero la Biblia se resume en dos grandes principios: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Usted puede tratar de vivir, de leer y tratar de vivir toda la Biblia, pero si usted no ama a su prójimo como a usted mismo, usted entonces está actuando fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que les pasaba a estas personas. Oye, decían que amaban a Dios, pero
oprimían a sus conciudadanos, oprimían a las personas. Miren que estos gobernadores que estaban antes que Nehemías cobraban una gran cantidad de dinero por vino y por comida, porque querían saciarse, querían tener bastante vino, emborracharse. No importa que la gente sea oprimida, no importa que las personas estén esclavizadas, no importa que le falte comida, no importa, lo importante es que yo coma, lo importante es que yo beba. Entonces, Nehemías dice, yo no hice eso por respeto a Dios. Y dice, por otra parte, cumplí con mi tarea de reconstruir la muralla de la ciudad y no adquirí terrenos. Es decir, él estaba gobernando, pero él estaba gobernando para el pueblo. El interés de él no era tener autoridad para entonces comenzar a adquirir terrenos y yo compro por aquí, compro por allá, y de alguna manera entonces, como era autoridad, entonces influir sobre otras personas para que se lo vendieran más barato. No. Él no tuvo esta intención. La intención de él era reconstruir una ciudad por completo. Y esto nos tiene que traer a reflexión. Porque mire, si no hay gobernadores con temor de Dios, no esperemos que actúen de forma correcta. Muchas veces vamos a las urnas de las votaciones a ciega, sin entender que vamos a elegir personas sin temor de Dios. Y mire, el que no tiene temor de Dios puede tener muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones no bastan. Lo que realmente va a hacer que las personas actúen de forma correcta es el temor a Dios, es querer hacer la voluntad de Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas, porque amando a Dios sobre todas las cosas, eso me lleva a amar a mi prójimo, querer servir a mi prójimo. Y mire que fue tanto la intención la buena intención de Nehemías de querer reconstruir una ciudad sin méritos propios, sin de alguna manera querer autobeneficiarse, que él dice que en su mesa, mire, en su mesa se sentaba hasta 150 personas. Imagínense, la comida de todos los días era una vaca, dice por aquí dice, en mi mesa se sentaba hasta 150 personas, tanto judíos, o sea, personas del pueblo, como funcionarios del gobierno, sin contar a los que venían a visitarnos de las naciones vecinas. O sea, que fue un ejemplo que venían personas de otras naciones para comenzar a ver lo que Nehemías estaba haciendo. Dice, y lo que se preparaba diariamente por mi cuenta, o sea, que había otras personas que también preparaban porque él fue de ejemplo. Pero lo que se preparaba allí por su cuenta, o sea, lo que él ponía diariamente para cocinar, para atender a todas esas personas, era un buey y 6 de las mejores ovejas y aves. Y mire que no dice, bueno, de las ovejas las que se estaban muriendo, las que estaban más debilitadas, las que estaban viejas, que ya no servían. No, de las mejores ovejas. Es decir, que le ofrecía al ciudadano, a sus hermanos, le ofrecía lo mejor. Mire, cuántas veces nosotros vendemos personas que comercian y tratan de vender lo peor para obtener mayor ganancia. Aquí dice, o personas que importan productos y tratan de traer lo peor, lo de más baja calidad. Aquí dice que lo que ofrecía Nehemías era el de calidad, era lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a mi prójimo, yo quiero ofrecerle lo mejor, lo de mayor calidad. Es decir, mire, amar a mi prójimo como a mí mismo es que yo le ofrezco a mi prójimo lo que yo también quiero comer. O sea, yo no voy a comer yo lomito y le voy a dar, qué sé yo, la grasa del lomito a mi prójimo. No, si yo como lomito, también le doy lomito a mi prójimo. ¿Por qué? Porque yo amo a mi prójimo tanto, o sea, yo le doy a mi prójimo lo que yo me daría a mí. Ese es un principio también que dijo Jesús
¿okay? Que yo tengo que tratar a otras personas como a mí me gustaría que me trataran a mí. Y ese es un principio que yo debo vivir, es un principio que debo arraigar en mi corazón. Y dice, y lo que se preparaba diariamente por mi cuenta era un buey y 6 de las mejores ovejas y aves. Y cada 10 días había vino en abundancia. A pesar de esto, nunca reclamé la pensión. O sea, a pesar de que yo ofrecía, nunca reclamé la pensión que me correspondía como gobernador, porque ya era excesiva la carga que pesaba sobre este pueblo. Nehemías siempre le interesó el bienestar del pueblo. Mire, qué bueno cuando todos de alguna manera u otra nos podemos interesar los unos por los otros, que nosotros como vecinos nos podamos interesar en atendernos, en el bienestar los unos por los otros. Si hacemos de esa manera, no va a haber ninguna diferencia dentro de nuestras comunidades. Hay personas que en sus comunidades ponen música a todo volumen, lo importante es que yo disfrute, no me importa si eso le molesta al otro. Entonces estamos actuando de forma incorrecta y debemos comenzar a actuar de acuerdo a los principios que Dios nos ha establecido en su palabra. Entonces, aspectos que hemos aprendido. En el primer lugar, que no podemos usar de usura para con el pueblo. En segundo lugar, que no podemos volvernos insensibles y sin valores. Tenemos que volver a Dios y tener la humildad suficiente para poder reconocer, para poder volver nuestros corazones al país, a amar a nuestro país, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, y comenzar a resolver las cosas no con impulsos emocionales, sino con, como lo dice la Biblia, con control propio, gobernando nuestras emociones, con dominio propio, confrontando el pecado, pero confrontando el pecado con las palabras, con palabras sabias, con las palabras correctas, teniendo jueces justos, jueces que realmente, personas que juzguen con justo juicio, personas que juzguen con el temor de Dios, siendo nosotros mismos de ejemplo para que otras personas también puedan actuar de manera correcta, y arrepintiéndonos, reconociendo nuestro error y ofreciéndonos nosotros mismos como ayuda a una población, es decir, siendo sensibles a la necesidad de mi vecino, a la necesidad de mis conciudadanos, a la necesidad de mis hermanos. Mire, hay muchas personas que se fueron del país y muchas veces decimos, bueno, no hace falta el que se va, hace falta el que vendrá. No, eso no puede ser nuestra actitud. Nos duele los que se fueron del país, queremos que regresen, nos duele los que nos hemos quedado aquí y de alguna manera estamos actuando mal. No, tenemos que comenzar a cambiar nuestras actitudes, y cambiar nuestras actitudes comienza por tener temor de Dios. Mire que Nehemías, su actitud, la buena actitud que él tenía era porque dice aquí, porque yo respeto a Dios, porque yo tengo temor de Dios, porque quiero hacer lo mejor para Dios, y haciendo lo mejor para Dios, entonces hago lo mejor para mis conciudadanos. Mire, a veces queremos tener tantas leyes, implementar tantas leyes en el país, y solamente con implementar en nuestras vidas los 10 mandamientos, mire, ya eso nos da una base para vivir sabiamente, para vivir en paz, para vivir de forma correcta para con Dios y con nuestros ciudadanos. Los 10 mandamientos tienen que ver con la actitud, con mi relación, con la relación que yo debo tener para con Dios y para con las demás personas. Solamente viviendo los 10 mandamientos, o solamente porque los 10 mandamientos Jesús los resumió en dos, para que de alguna manera, bueno, los 10 mandamientos, 10 se te hacen muy difícil, son muchos, bueno, te lo resumo en 2. Dijo Jesús: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu
tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Solamente estas dos leyes, viviéndolo en nuestros corazones, mire, vamos a salir adelante, vamos a comenzar a vivir de forma correcta para con Dios y con nuestros ciudadanos. Ahí está la Biblia, ahí están los principios. Mire, a veces nos preguntamos por qué el país está como está. Y cuando nosotros nos vamos a la palabra, entonces entendemos por qué está como está. Primero porque hemos dejado a Dios, muchas personas han abandonado a Dios, no quieren saber nada de Dios, y si tienen a Dios en sus vidas, lo tienen como un bombero, o lo llaman cuando hay necesidad, cuando tienen alguna necesidad, pero no quieren vivir de acuerdo a sus principios, y amar a Dios sobre todas las cosas es vivir de acuerdo a lo que Él dice. Porque yo no puedo decir, amo a una persona pero no la escucho, amo a una persona pero no quiero vivir de acuerdo a lo que Él me dice. Entonces, si yo amo a Dios, debo vivir de acuerdo a su palabra. Mire, cuando nosotros vemos a nuestro país y vemos la condición de crisis moral, espiritual, económica, política, en todos los aspectos, mire, nosotros podemos concluir que eso es producto porque hemos dejado a Dios a un lado, no hemos querido vivir de acuerdo a los principios que Dios tiene en su palabra. Entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver a Dios y tenemos que comenzar a resolver cada situación una a una. Esta es la situación que nos está quejando, vamos a resolver esta. Esta es la situación que nos está aquejando, vamos a resolver esta también. Es decir, una a una con la ayuda de Dios, con el temor de Dios y con su palabra siempre guiándonos. Porque su palabra es la que nos va a guiar para hacer las cosas de forma correcta. Un gran abrazo, mis queridos, amados, hermanos, amigos. Tenemos que reconstruir a un país, la parte emocional, la parte moral de un país, esa división, ese rencor que muchas veces hubo por mucho tiempo, y muchas personas aún tienen esa diferencia por aspectos políticos, por aspectos económicos. Mire, nosotros tenemos que romper con esas diferencias. ¿Cómo? Perdonando. Esa es la única manera de romper con esa diferencia, perdonando, entrando en reflexión y entendiendo que esa persona con quien tal vez yo estoy molesto, con quien yo siempre discuto, esa persona es mi conciudadano y juntos podemos hacer muchas cosas. Separados, mire, la Biblia dice que un pueblo dividido no puede prevalecer. Un país dividido no va a prevalecer. No va a caminar, no vamos a caminar, no vamos a ir a ninguna parte divididos, pero unidos somos más fuertes. Que Dios les bendiga, y quisiera que en este día pudiésemos orar a Dios, primero pidiéndole perdón a Dios, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que hemos pecado, reconociendo aún el pecado de aquellas personas. Tal vez usted dice, bueno, pero no, yo no uso de usura, yo no presto con intereses altos, o yo no tengo balanza falsa. Bueno, pero vamos a pedir, vamos a ponernos en lugar de esas personas y vamos a pedir perdón por el pecado de nuestro país, por el pecado de idolatría, el poder poner a otras cosas, a otras personas por encima de Dios. Ese es un pecado que trae destrucción a la nación. Vamos a pedirle perdón a Dios en este día. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos de ti. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra nos trae a reflexión. Y en este día, Señor, nos está diciendo que sí podemos reconstruir la moral de un país, que sí podemos reconstruir la parte emocional de un país, que sí podemos reconstruir, oh Dios amado, el aspecto moral de valores de nuestro país, de principios de nuestro país. Pero hace falta personas dispuestas, hace falta humildad para reconocer, Señor, que hemos pecado. Por eso en esta hora te pedimos perdón.
Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas personas que han actuado con usura. Te pedimos perdón, Espíritu de Dios, por todas aquellas personas que tienen en sus negocios pesas falsas. Te pedimos perdón, Espíritu de Dios, por todas aquellas personas, Señor, que tal vez usaron de corrupción para actuar, para alcanzar o para obtener un beneficio. Señor, perdona, Dios. Perdónanos en este día. Perdónanos como nación. Perdónanos, Señor, cuando, Señor, ciudadanos han querido oprimir a otros ciudadanos. Ciudadanos han querido engañar a otros ciudadanos. Ciudadanos han querido, Señor, vender productos dañados o de baja calidad a otros conciudadanos. Perdónanos, Dios. Señor, perdónanos desde las personas que están en eminencia en gobierno hasta las personas, Señor, que ciudadanos comunes. Perdónanos a todos y queremos comenzar a actuar de forma correcta. Enséñanos tu palabra, guíanos a través de tu palabra, Señor. Instrúyenos a través de tu palabra, pero también redargúyenos a través de tu palabra, que entendamos, Señor, lo que estamos haciendo mal y comencemos a caminar de acuerdo a tus principios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, agradecido de Dios por este tiempo, gracias por permitirnos entrar a sus casas, a su corazón a través de esta palabra y esperando que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida, pero pueda ser de bendición para nuestro país. Un gran abrazo y que Dios les bendiga.